La violencia cruza a la delincuencia con la política y sigue generando víctimas. Ayer le informábamos que había sido asesinado el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado de Sinaloa, que por alguna razón estaba en Zapopan, Jalisco. Bueno, ahora ya sabemos quién es. Esta víctima, además de ser el funcionario del estado de Sinaloa, era concuño de Iván Archibaldo Guzmán, el jefe de los Chapitos, y había sido colocado en ese cargo público de la administración nada más ni nada menos que por el gobernador Rocha Moya. Ayer también le informábamos del asesinato de una presidenta municipal en San Mateo, en Oaxaca. Hoy fue asesinada otra presidenta municipal, la de Tepalcatepec, en Michoacán, una de las zonas más violentas del estado, donde el cártel Jalisco Nueva Generación había atacado la semana pasada la cabecera municipal. La alcaldesa fue asesinada en su propio domicilio. Otra vez Michoacán. La presidenta municipal de Tepaltepec, Marta Laura Mendoza, fue asesinada este martes junto con su esposo. La pareja salía de su domicilio junto con uno de sus hijos cuando hombres armados llegaron y les dispararon. Su hijo está hospitalizado y lo reportan grave. La semana pasada, sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación intentaron entrar al municipio, supuestamente para atentar contra la alcaldesa. Sin embargo, policías y guardia civil repelieron la agresión. Medios locales indican que la morenista Marta Laura Mendoza era hermana de Blanca Yesenia Mendoza, esposa de Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo Farías, líder del cártel de Tepalcatepec y ex socio de Nemesio Ceguera el Mencho, fundador del cártel Jalisco Nueva Generación. El municipio, enclavado en la tierra caliente de Michoacán, una zona en disputa entre grupos criminales, entre ellos cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, los Viagras, el cártel Jalisco Nueva Generación, los Blancos de Troya, cártel de los Naranjo y el cártel de la Virgen. Lo cierto es que la violencia política no cesa. El asesinato de la presidenta municipal de Tepalcatepec es el segundo de un alcalde michoacano en menos de 2 semanas. El 5 de junio, hombres armados mataron al alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y a su escolta. El edil, emanado de la Alianza Morena, PT y Partido Verde, era investigado por la Fiscalía General de la República por presuntos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Este fin de semana, el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Sinaloa, Lázaro Gambino Espinosa, fue asesinado en Zapopan, Jalisco. La Fiscalía informó que el también catedrático universitario de 52 años descendió de un vehículo con matrícula de Jalisco para dirigirse a un negocio. En ese momento fue sorprendido por un hombre que le disparó varias veces. Medios locales indican que el morenista Gambino Espinosa tenía señalamientos de nexos con el crimen organizado. Presuntamente es concuño de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de los Chapitos. Este fin de semana también fue asesinada la presidenta municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, Lilia Gema García Soto. De acuerdo con los reportes, al menos 5 sujetos irrumpieron con pasamontañas en el Palacio Municipal y le dispararon al menos 60 veces. De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, existen 5 líneas de investigación por el homicidio de la presidenta municipal. Todas apuntan motivos sociopolíticos, entre ellas la denuncia por desvío de recursos públicos, explotación ilegal de madera y fraude electoral. En lo que va del año, 5 presidentes municipales han sido asesinados. Bueno, y en estos días también fue asesinado un sicario apodado El Pato, que fue muy conocido por ser uno de los integrantes de Guerreros Unidos que participó directamente en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Bueno, el Pato, Patricio Reyes Landa, fue detenido, luego fue liberado por estos acuerdos que llegó la Fiscalía Especial de la Fiscalía General de la República y con distintos miembros de Guerreros Unidos para que se convirtieran en testigos protegidos y que redundaron al final en un montón de mentiras fraguadas sin prueba alguna. Fue dejado en libertad, volvió a ser detenido tiempo después, una vez más lo liberaron,
los fiscales, y el 14 de junio un grupo penetró en su domicilio en Jilotepec, en Morelos, y lo asesinó. Por cierto, el juez que le dio el amparo a José Luis Abarca en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, usted lo recuerda, el alcalde de Iguala, acusado de la desaparición de los jóvenes, también fue asesinado en Morelos el día de ayer. Del Pato tenemos además, desde hace años, lo mostramos a usted, el testimonio donde confiesa cómo fue que desaparecieron y asesinaron a los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Recuerda a este sujeto? Yo el 26 de septiembre yo recibí una llamada como a las 11 de la noche del tan mentado Cepillo, o el terco que le dicen. Era Patricio Reyes Landa, alias El Pato, en ese entonces integrante del grupo criminal Guerreros Unidos. Es uno de los involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En 2014 testificó junto con otros cómplices sobre su participación en la desaparición de los jóvenes. Sus dichos son clave para conocer lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Y en eso cuando me retiro, y pues ya me había dado la orden yo que matara yo a los 3 que llevaba yo. Y pues agarro yo con la 22 y les tiré a los tiro por aquí en la espalda, los traje así. La madrugada de este sábado, hombres encapuchados irrumpieron en el domicilio de El Pato en Jilotepec, Estado de México, y lo mataron. Su esposa declaró que lo sorprendieron durmiendo y que los encapuchados dijeron ser personal de la fiscalía. Le pidieron salir y cuando regresó, encontró el cuerpo de Patricio. Los testimonios de El Pato, el Cabo Gil, el Chereje, el Jona y el Cepillo fueron clave para la llamada verdad histórica. Los normalistas fueron secuestrados, asesinados y calcinados en el basurero de Cocula. Años después, la defensa de los integrantes de Guerreros Unidos alegaron que fueron torturados. En 2018 se ordenó su liberación. Un año después, Reyes Landa fue detenido por portación de armas de fuego, pero quedó libre 2 años más tarde. Los sicarios se habían convertido en testigos protegidos del fiscal especial Omar Gómez Trejo y el entonces subsecretario Alejandro Encinas. Buscaban comprobar la tesis del crimen de Estado involucrando sin pruebas a militares. De acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, hace unas semanas el 10º Tribunal Colegiado en materia penal de la Ciudad de México resolvió que a más de una década de los hechos no está acreditada ninguna otra versión sobre lo ocurrido la noche de Iguala, que no sea la que indica que los alumnos fueron asesinados y quemados en el basurero, y que sus restos fueron disipados en el río San Juan a manos de integrantes de Guerreros Unidos. Duvalín le ubiqué, ¿cómo lo hicieron con los chavos? El Duvalín me dijo, dice, no, pues yo hice una cama de palos. Empezamos a juntar leña, dice, y les prendimos fuego, ¿no? Un día después del asesinato de Reyes Landa, la Fiscalía del Estado de México localizó el cuerpo del juez Everardo Maya Arias en un camino de terracería en Sinacantepec. Estaba dentro de una camioneta con una herida de bala en la cabeza y una pistola en las piernas. De acuerdo con el columnista, el juez estuvo relacionado en varios casos de alta relevancia. En julio de 2024, el entonces presidente López Obrador lo acusó de favorecer delincuentes. Everardo Maya había otorgado un amparo contra la prisión preventiva justificada a otro de los involucrados en el caso Iguala, el exalcalde José Luis Abarca. En 2002, le concedió una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán contra una orden de aprehensión emitida por autoridades federales. Tras el asesinato de Patricio Reyes Landa, la Fiscalía mexiquense espera las pruebas de radisonato y de huellas balística para confirmar si la muerte del juez se trató o no de un suicidio. Bueno, esto es lo que sucede, mire usted, con todos estos temas y con este señor, El Pato, que mataron el día 14, es que lo que se hizo con los testigos protegidos, con los sicarios responsables del crimen de los jóvenes de Ayotzinapa, convirtiéndolos en testigos protegidos, dejándolos en libertad, eso lo hizo el fiscal Gómez Trejo con anuencia de la Fiscalía y del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, es algo criminal.
Esos hombres siguieron además relacionados con el crimen organizado. Ahora se han intentado detener a algunos. Le trataron de echar la culpa a un juez que los había liberado, pero los liberó el juez porque la fiscalía llegó a acuerdos con ellos y ya no presentó los protocolos de Estambul para demostrar si habían sido o no torturados, cuando 6, 7 años después de que habían sido detenidos argumentaron, como en otros casos, que habían sido torturados, y entonces con eso los liberaron y dieron declaraciones completamente nuevas y diferentes. La que vio usted es una declaración de 2014. Habían pasado apenas unas semanas del crimen y estos hombres ya estaban diciendo cómo había sido. Lo que ocurrió con la investigación de Ayotzinapa fue un asco el sexenio pasado y todavía estamos pagando las consecuencias con algo que un juzgado hace ya algunas semanas decidió, que era muy sencillo. Los principios de aquella verdad histórica de la que tanto se argumentó y de la que tanto se castigó a Jesús Murillo Karam, que todavía sigue ahí en prisión domiciliaria, esa verdad histórica, sus bases siguen siendo ciertas respecto al secuestro, la desaparición y la eliminación de los jóvenes de Ayotzinapa. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y si usted creía que en México pasaba absolutamente de todo, nunca se imaginó que esto pudiera ser. Imagínese usted legalizar a los invasores. ¿Por qué lo digo? Porque ahora el Infonavit no ha tenido mejor idea que legalizar precisamente los predios que han sido invadidos. ¿A quién se los va a legalizar? A quien los invadió. Escuche bien, si alguien está adentro de una vivienda, el Infonavit le ofrecerá que se la puede quedar o que se puede vender en una medida en que se legalice un delito. Imagínese usted un crimen. Hay viviendas del Infonavit que están desocupadas y esas pueden entregarlas o venderlas a otras personas. No importa si tienen dueño o no, ¿eh? El instituto, una vez que las recupera, las podrá vender o otorgar estas viviendas a otras personas, aunque estén ocupadas ilegalmente y que no son suyas. Que imagínese usted que son de sus legítimos propietarios y sus legítimos propietarios pues no los pueden reclamar porque no están viviendo en ellas. Un desastre. El gobierno federal ya tiene todo listo para legalizar el despojo. Este lunes, el director del Infonavit confirmó que ya se trabaja en un programa para regularizar las llamadas propiedades emproblemadas. Son casas que vendió el instituto y que están ocupadas por personas que dejaron de pagar sus créditos o viviendas que de plano fueron invadidas por terceros. Voy a poner un ejemplo. Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda. ¿Qué se hace? Pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda. La puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él. La brillante idea de la autodenominada Cuarta Transformación incluye incluso diseñar un plan de pago para facilitar a los invasores el hacerse de una vivienda que en muchos casos no les costó absolutamente nada. Y es que para el gobierno resulta más fácil legalizar lo ilegal que hacer cumplir la ley, aunque sea a costa de todos los contribuyentes. Estamos planteando que la puedan adquirir a un precio muy económico con un esquema, si no son derechohabientes, con un esquema de renta con opción a compra. En total, el Infonavit indicó que en la actualidad existe un total de 843,000 viviendas con problemas. De ellas, 168,000 ya fueron censadas y 145,000 están habitadas en su mayoría por derechohabientes o personas que ingresaron sin autorización, es decir, mediante ocupación irregular. Para este martes, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, atajó las críticas al Infonavit. Efectivamente que hay este programa del Infonavit que dice no a los desalojos de las viviendas ocupadas, pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está
en que si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia que es seria en donde hay un propietario. Entonces quiero aclarar. Además, pues acabamos de hablar ahorita de derechos y uno de los derechos es el que tienen los mexicanos respecto del derecho a la propiedad privada. Entonces, si hay un tema de un allanamiento o algo más, tendrá que investigarse. Con información de Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, este es un desastre. A ver, hay 145,000 viviendas, dice el Infonavit. Hay muchas viviendas del Infonavit o que no han pagado o que quedaron, que no están habitadas porque alguien las compró pero les quedó muy lejos o no tenían servicios y quedaron medio abandonadas. Pero hay 145,000 que dice que están ocupadas, invadidas. Lo que tiene que hacer el Infonavit es lo que siempre hizo, recuperar las viviendas si no se pagaron los créditos y volver a venderlas o entregarlas o decidir lo que quiera hacer el Infonavit. Lo único que no puede hacer es decir a quienes están ocupando ilegalmente una vivienda, decirles, de inicio no te voy a desalojar, te quedas con la vivienda y después vemos a ver si me la puedes pagar, si podemos saber. Es una barbaridad, no tienen idea de lo que están haciendo, porque además eso se va a replicar en muchos otros ámbitos y va a terminar también esas réplicas relacionadas con el tema de las invasiones de viviendas en muchos otros ámbitos. Un comentario muy corto sobre otro tema. Estuvo internado Alejandro Gers Manero, ahora que hablábamos de la Fiscalía y demás, estuvo internado en el hospital ABC. Parece que tuvo una serie de pruebas de que le hicieron, pero lo que nos dicen, el Salvador García Soto lo publicó muy bien y cuando le dijeron que no había estado internado, publicó la hoja demostrando que sí había estado internado, una hoja de internación. Pero lo que sí es cierto es que tampoco está en una situación de gravedad, como se ha dicho. Está ya Alejandro Gers, hoy ya está en su casa. Bueno, sí, se estuvo haciendo unos estudios de rutina y que son válidos. Nosotros, hay otro tema también muy importante. Mientras tanto, ya sin Donald Trump, continuó hoy la reunión del G7 en Canadá, donde ya estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, que sostuvo varios encuentros bilaterales. Las actividades del G7 continuaron este martes 17 de junio, pese a la salida apresurada de Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca debido al conflicto entre Israel e Irán. El resto de los líderes permanecieron en la cumbre realizada en Canadá, donde sostuvieron encuentros paralelos. México fue uno de ellos. Temprano la presidenta Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el presidente estadounidense Trump. También tuvo un encuentro con Narendra Modi, primer ministro de India, con quien conversó sobre el desarrollo científico y tecnológico. Más tarde, la presidenta conversó con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. También tuvo un encuentro con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, con quien acordó fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones. Y platicó con Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica. Estuvo con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para dialogar sobre la actualización del tratado comercial entre México y la Unión Europea. Finalizó con una conversación con Friedrich Merz, canciller federal de Alemania, con quien platicó de cooperación económica. Los líderes mundiales abordaron la invasión de Rusia en Ucrania junto a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, quien llegó este martes a la cumbre. También hablaron del conflicto en Medio Oriente y de forma unánime, los líderes del G7 hicieron un llamado para que este termine de forma pacífica. Durante este tema, el G7 se hizo viral. Se debió a la expresión de molestia de la primer ministra de Italia, Giorgia Meloni. Ocurrió cuando el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le murmuró algo mientras Trump se unía a la reunión de forma virtual. Meloni escuchó a Macron y en ese momento ella volteó los ojos y se apartó. El francés mantuvo una sonrisa, lo que generó diversas interpretaciones.
Bueno, sí, ya estamos, el tema de la cumbre terminan siendo las miradas de la señora Meloni, estamos fregados. Sí, cumplen 5 días, ¿por qué? Porque el mundo está en esta situación. Se cumplen 5 días de ataques recíprocos entre Irán e Israel. La más reciente ofensiva estuvo a cargo del país persa, que de acuerdo con el jefe del organismo nuclear de la ONU, tiene material suficiente, o tenía antes de los ataques del viernes pasado, para 6 u 8 armas nucleares. Sin embargo, esto no quiere decir que Irán tenga hoy un arma nuclear, tiene material para producirla. Lo que dicen los especialistas, incluso el gobierno de Israel o el gobierno de Estados Unidos, es que en un plazo de 2 o 3 años podría tenerla, y que por esa razón se realizó el ataque. Mientras que Donald Trump dijo saber dónde se esconde el líder supremo iraní, dice que todavía, eso fue lo que escribió, es un blanco fácil, pero todavía no lo van a eliminar, por lo menos por ahora. Y pidió en otro mensaje la rendición incondicional de Irán. Se acercan más ataques contra Irán, que prácticamente ha quedado en sus áreas militares y científicas nucleares descabezado. El enfrentamiento abierto entre Israel e Irán entró en su 5º día consecutivo con nuevos ataques cruzados. Hubo explosiones en Tel Aviv y Jerusalén tras el lanzamiento de misiles desde territorio iraní. Las sirenas de alerta se activaron mientras que las fuerzas de defensa de Israel comenzaron con la operación de su sistema antimisiles. Parte, el ejército israelí llevó a cabo numerosos ataques contra objetivos militares al oeste de Irán, incluyendo depósitos de misiles, lanzadores de misiles antiaéreos y centros de almacenamiento de drones. Este martes, Israel confirmó la muerte del jefe de operaciones del Estado Mayor de Irán, Ali Shadmani. Tras 4 días de su nombramiento, fue designado tras el asesinato de su predecesor, el general Ali Rashid, quien murió en el primer ataque lanzado por Israel en la denominada Operación León Ascendente. Israel asegura que Irán estaba a punto de desarrollar un arma nuclear. Este martes, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió que Irán dispone de uranio enriquecido suficiente como para fabricar entre 6 y 8 armas nucleares, aunque aclaró que eso no significa que actualmente posea una. Detalló que para tener un arma nuclear se necesita uranio enriquecido al 90%. Irán ha acumulado material al 60%, lo cual no es suficiente, pero está a un paso técnico de lograrlo, explicó Grossi. Según el funcionario, el régimen iraní ha evadido de forma reiterada entregar información completa sobre sus actividades nucleares. Tras estas declaraciones, Israel atacó las instalaciones subterráneas en Natanz, el complejo nuclear más importante de Irán. Está en el centro del país. Es la más conocida de las instalaciones nucleares iraníes y su existencia salió a la luz en 2002. Está compuesta de 2 edificios, uno de ellos subterráneo, para protegerse de este tipo de ataques precisamente, y con un total de casi 70 cascadas de centrifugadoras que sirven para enriquecer uranio. En tanto, siguen las evacuaciones de turistas en Israel y el cierre de algunas representaciones diplomáticas en Irán. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores en México activó el protocolo de evacuación en Irán e informó que un grupo de 18 personas salieron de la zona de conflicto, mientras que la Unión Americana cerró su embajada en Jerusalén como medida preventiva. Previo a estos ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció su discurso contra Irán. El mandatario advirtió que el líder supremo iraní ha sido plenamente localizado por inteligencia estadounidense, al que calificó como un objetivo fácil. No obstante, Trump aclaró que, por ahora, no ha dado la orden para su eliminación. Según el diario Times of Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu sostuvo una llamada telefónica con Donald Trump y detalló que casi todos los días desde que estalló el conflicto entre Israel e Irán, Netanyahu y Trump han estado en contacto, mientras que el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, envió este martes a su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, su solidaridad y aseguró que Emiratos Árabes continúa manteniendo intensas conversaciones para reducir la tensión en la región.
Bueno, y vamos a otro tema. Nuevamente, el clima no ayuda en nada a Acapulco y a Guerrero. La Conagua elevó la alerta por Eric, la tormenta tropical, que podría convertirse en huracán 2 en estas próximas 24 horas. En solo 3 días lloverá el doble de lo que ha llovido en un mes promedio. Se prevé que impacte el jueves entre Oaxaca y Guerrero. Por lo pronto ocasionará fuertes lluvias muy intensas, fuertes vientos y bueno, un oleaje muy elevado, así que si usted vive en la costa o de Oaxaca o de Guerrero, tenga mucho cuidado, tome sus precauciones. Ya sabe que con el calentamiento global estos fenómenos naturales crecen y se desarrollan de una manera brutal, con muchísima fuerza y bueno, poniendo en riesgo a la población y bueno, los hogares y donde vive la gente, Jorge. Sí, tome precauciones, está en alerta toda esa zona, pero nosotros ya nos vamos bien. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana aquí en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito, bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, muy buenas noches a todos ustedes y recuerden, el poder en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.